Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios en esta mañana preciosa que nos brinda el Señor para llegar a sus hogares. Un abrazo para todos, bienvenidos a esta transmisión en esta mañana. Es Dios el que nos reúne a través de este medio. Damos gracias a Dios por su presencia, porque Él está aquí y está en su hogar en esta mañana con una bendición grande. Hoy queremos compartir esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir esta mañana con ustedes. Y el título del mensaje es ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es tu Dios esta mañana? Tenemos un texto que dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos una introducción. Todos nos enfrentamos a problemas que son más grandes grandes que nosotros. Todos pasamos por situaciones que no pensamos que sucederían. Es verdad, todos enfrentamos problemas que son más grandes que nosotros. Todos pasamos por situaciones que no sabemos que sucederían. Yo creo que este es un momento para mirar todo esto. Cuando habían personas que tenían una agenda para este año, tenían sus conciertos, los músicos, tenían los futbolistas, tenían sus contratos y todo, pero esto ha tomado la situación y a todos nos ha dejado en casa y pues esas agendas se quedaron. Entonces nadie esperaba algo tan grande, algo tan terrible para la humanidad. Pero son las situaciones que se presentan y por eso es que queremos mostrarle en esta mañana que hay un Dios grande y poderoso que hace maravillas hoy como ayer, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no cambia. ¿A quién recurrimos cuando nos vemos agobiados por las dificultades o por las circunstancias? ¿A quién recurrimos? Si conocemos a Dios, a ese Dios grande, seguro que vamos a recurrir a Él, porque Él, como nos dice la palabra, tiene cuidado de nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 41, este mismo texto dice, no temas porque estoy contigo. Eso es importante en esta mañana que tú lo sepas, que yo lo sepa, que ese Dios grande está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, yo estoy contigo y soy el Dios Todopoderoso. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Esa palabra, este verso me encanta porque dice, siempre te ayudaré. No importa la situación que tú estés viviendo esta mañana, en tu casa, en tu familia, Él dice que siempre te va a ayudar. Te va a sustentar siempre con la diestra de su justicia. Dice que la mano de Dios no se ha cortado para ayudar a su pueblo. Tenemos que poner esa confianza en esta mañana en Él. En este versículo Dios nos está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Es una palabra gloriosa y maravillosa. Saber que Dios, el Dios que hizo el universo, está conmigo, que no me ha dejado, que no me ha desamparado, aunque las circunstancias sean adversas. El Señor dijo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice que la palabra dice, en mí tendrás paz, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que el Señor nos está reafirmando y diciendo, yo estoy con ustedes, no los he dejado, no los he desamparado. De pronto cuando nos pasan estas circunstancias, cuando estamos viviendo momentos difíciles, nos olvidamos de quién es Dios realmente. Porque a veces nosotros con nuestra fe empezamos a dudar de Dios y pensamos que Dios nos ha abandonado, nos ha dejado. Pero qué importante que el Señor nos diga hoy, no temas porque en medio de esta situación yo estoy contigo para ayudarte, para librarte, para sacarte de esa situación. El temor es algo común en todos, o sea, todos los hombres, todas las personas van a sentir temor. Del momento que el hombre pecó, desobedeció a Dios porque no había temor en el huerto del Edén, no existía el temor, el miedo no existía.
Y desde el momento que el hombre pecó, esto pasó a todos los hombres. El pecado trajo como consecuencia la separación de Dios y el miedo, la circunstancia. Entonces, es algo común en todos, pero Dios garantiza que Él es mucho más grande que todos nuestros temores. Él dice, yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Yo soy el que soy, el eterno Dios, el sublime. Más grande que nuestros temores. O sea, puedes estar seguro en esta mañana que Dios es más grande que todo lo que estás sintiendo, que todo lo que estás viendo con tus ojos. Por eso es que tenemos que quitar la mirada de los medios, de las malas noticias y poner la mirada en ese Dios grande que hizo el cielo, la tierra, que no se fatiga con cansancio, que no hay quien lo entienda. Y dice que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Entonces, tenemos que poner la mirada hoy en el Señor, porque Él es el que tiene la respuesta para ti en esta mañana. Yo creo que muchos sueños se han quedado allí, han muerto, pero Dios quiere decirte que tiene planes contigo esta mañana, que Él está en el trono, que Él gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Por eso le está mostrando al mundo que Él es el soberano Dios y que Él tiene todo poder. Y que las grandes potencias, los grandes científicos no han encontrado una vacuna para el coronavirus. Pero Dios la tiene. Él es nuestro sanador. Él llevó las enfermedades. Por eso, si tú estás con Él y Él está contigo, no tienes por qué tener temor. Hay que tomar las precauciones y someternos, pero saber que Dios tiene el control en esta mañana. Que Dios está con nosotros, que no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Y la palabra dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, más a nosotros nos llegará. Ciertamente con nuestros ojos vamos a ver la recompensa de los impíos, porque hemos puesto a Jehová el Altísimo por nuestra habitación, ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Yo estoy contigo, en Hebreos capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir, dice la palabra, confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Confiadamente, o sea, ¿qué es confiar? ¿Qué es confianza? Es seguridad, es lo que habla de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú esperas en Dios, o sea, como dice, yo soy tu ayudador, no temas. Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre dice muchas cosas. Las autoridades, los presidentes hoy hablan tantas cosas y dicen tantas cosas. Pero no tenemos, dice, que tenerle miedo al hombre, porque le tenemos que tener es el temor reverente a Dios. Y creer que ese Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ese es nuestro lema en la Iglesia Cuadrangular. Él no cambia, Él no pasa, Él no se pone más pequeño, no más grande, Él es igual. El que abrió el Mar Rojo, el que hizo milagros en la antigüedad, el que sustentó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años, dice que su vestido no se acabó, no se dañó, ni sus sandalias se dañaron durante 40 años, y nos podemos decir cómo ellos crecían los niños y cómo crecía con ellos la ropa. Son milagros y milagros demostrándole Dios a ese pueblo que Él es el mismo de ayer, que Él es el Todopoderoso, que es más poderoso que el faraón que los tenía cautivos. Y para mostrar su gloria, Él mostró muchas señales y prodigios a este pueblo, para que creyeran en Él. Dice, es donde la Biblia encontramos ejemplos de hombres de fe que conquistaron sus temores. Tú vas a conquistar esos temores. Es natural que al ver que no tienes un empleo, al ver que no hay alimento para tus hijos, al ver el futuro, que no hay una esperanza, porque todos los medios, los presidentes y toda la gente de autoridad dicen, no sabemos qué va a pasar con la economía, con todo eso. Quiero decirte, el Señor te dice en esta mañana que Él está contigo. Y que si tú estás con Él, todas las cosas van a ser posibles. Todos tus sueños se van a poder realizar a pesar de estas circunstancias que está viviendo el mundo, porque no somos nosotros nada más. Porque de pronto si fueran, los evangélicos, diríamos, no, los evangélicos están mal, tienen que arrepentirse, pero es toda la humanidad. Aquí no quedó nadie por fuera, aquí todo el mundo, todos los países del mundo
están viendo la situación. Hay escasez, hay hambre, hay miseria, hay muerte, hay destrucción. ¿A dónde vamos a levantar nuestros ojos? ¿A quién vamos a ir? A Él que tiene palabras de vida eterna, a Él que es la vida, a Él que puede hacer los milagros hoy como ayer. Moisés tenía temor cuando fue llamado por Dios a liberar al pueblo de Israel. Moisés tuvo un encuentro personal con Dios en la zarza y allí Dios se le mostró como el Dios santo y Dios todopoderoso. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 12, él respondió, Dios le dijo y él respondió, Dios le dijo, ve porque estaré contigo. Esa palabra es interesante en esta mañana, estaré contigo. No vas a ir solo, no vas a lograr las cosas solo, Dios las va a lograr a través de ti. Qué bueno que Dios escoja a hombres naturales, hombres con temor, porque Moisés, Dios tuvo casi que convencerlo de una forma, a veces lo confrontó y le dijo, bueno, ¿vas a ir o no vas a ir? Porque sentía miedo, porque solo él no podía lograr nada, porque en su fuerza no podía. Yo quiero que en esta mañana mires eso, que de pronto Dios ha permitido esto para que no nos gloriemos en nuestra fuerza, porque a veces decimos, no, yo estudié, yo soy preparado, por eso yo tengo. Aquí no vale preparación hoy, aquí no vale los estudios, aquí vale la fe en Dios. Llega un momento que Dios dice, o depende de mí o depende de mí. Entonces, eso es lo difícil. Moisés había tenido una experiencia de 40 años en el desierto. Dios vació a Moisés de Moisés y luego cuando se encuentra con Dios, lo primero que empieza a decir, yo no puedo, eso es imposible, no sé hablar, no tengo esa elocuencia. Entonces Dios le dijo, yo ve porque yo voy a estar contigo. Me imagino que allí fue donde tomó fuerzas y dijo, bueno, vamos a ver, si tú vas conmigo, yo voy a ir. Y es lo importante esta mañana. Y le dio una señal, le dijo, esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto del pueblo, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Yo te voy a sacar para que me sirva, para que lleves a ese pueblo a ser un pueblo adorador, un pueblo que me crea, un pueblo que viva bajo la dirección de ese Dios omnipotente. Por eso fue que el Señor empezó a tratar con el pueblo, con el faraón, porque el faraón se creía un Dios. En aquellos tiempos el faraón aún se hacía adorar. Entonces Dios tenía que mostrar que él era el verdadero Dios, porque cuando llega Moisés al palacio y le dice, mira que deje ir al pueblo, ¿quién no manda? Jehová de los ejércitos, yo no conozco a ese Señor. Entonces se rebeló, entonces Dios empezó a mandar las plagas y las cosas y a hacer los milagros. ¿Para qué? Para que el faraón se diera cuenta que por encima de él había uno más grande que él. Y ese es el que está en esta mañana con nosotros. Tú puedes ver que esto es algo, esta pandemia ha paralizado el mundo, pero por encima de esa pandemia está el Dios tuyo en esta mañana. Y Él te dice, yo soy tu Dios. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo te esfuerzo en esta mañana, búscame porque yo tengo grandes cosas para ti. Yo creo que este es el momento. Josué, otro hombre de Dios, tenía temor de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Eran hombres que tenían una misión. Murió Moisés en el desierto y luego este hombre que sirvió 40 años a Moisés y que estuvo ahí con Moisés, Dios le da la tarea y le dice, ha muerto Moisés, levántate porque tú vas a pasar el Jordán. Tú vas a pasar a la tierra prometida. Pero Josué también, me imagino que dijo, Señor, esto es imposible. Yo no puedo hacerlo. Pero Dios le da una palabra en Josué capítulo 1, versículo 5. Dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Se repite esa palabra y este mensaje es para ti en esta mañana. Dios te está diciendo, no importa la circunstancia, no importa lo que tengas que enfrentar en tu vida, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Yo soy el que soy. Entonces,
en todos los días de tu vida. No es un momento, no es un día, no es una hora. Él está con nosotros todos los días, aunque no lo vemos, porque a veces la duda nos hace ocultar el rostro de Dios. Pero Dios está diciendo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, como tú viste que caminé con él, que me le revelé a él, yo me voy a revelar a tu vida. Si tú guardas la palabra, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué importante es que en esta mañana podamos afirmar esa palabra. Dios está conmigo, no me va a dejar, aunque las circunstancias sean muy adversas, difíciles. Dios te dice esta mañana, yo estoy contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Mira lo que pasó, y una de las cosas importantes que te quiero decir es lo que Dios le dijo a José: esfuérzate y sé valiente. Pero yo a veces pensaba que esforzarme y ser valiente era para tener fuerza para hacer cosas. No, esfuérzate para guardar la palabra. Esta palabra que yo te mando, esta palabra que está escrita, si tú guardas la palabra, si tú vives esa palabra, todo te saldrá bien. Vas a conquistar, vas a lograr el objetivo, vas a llegar a la tierra prometida que yo le prometí a este pueblo y a todos ustedes. Entonces, él tuvo que aprender a confiar en Dios, a confiar en ese Dios que había trabajado con Moisés y que había llevado a Moisés hasta el borde de la entrada de la tierra prometida. Pero puedes darte cuenta, eran como 35 naciones que él tenía que conquistar. Pueblos guerreros, pueblos que tenían armamentos de esa época, que eran guerreros y que sabían cómo manejar sus armas. Pero, ¿qué hizo Dios? Y aquí es algo importante en esta mañana que yo quiero recalcar, y es que Dios hace cosas que a nosotros a veces nos parecen ínfimas. Cuando él le dijo a Josué, Jericó está allí, esta ciudad amurallada, donde había un gran ejército que cuidaba la ciudad, y Dios le dice que diera vueltas a esa ciudad. Yo me pongo a pensar, y hay un versículo que dice que le dijo que las primeras vueltas la dieran en silencio, porque yo me imagino que los judíos, estos israelitas, que eran murmuradores, decían, pero esto es imposible, nos van a matar, ¿esto qué es? ¿La estrategia qué es? Pero la estrategia de Dios siempre va a funcionar. Por eso tú tienes que buscar en este momento difícil, pedirle sabiduría a Dios y decirle cuál es la estrategia para salir de esto, para yo poder lograr mi objetivo, para poder lograr lo que tú quieres conmigo. Y cuando ellos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, Dios dio la victoria, porque ese es el Dios de la victoria. Si Él está con nosotros, Él siempre. A mí me encanta este libro de Josué, los primeros versículos. El 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, mira la palabra. Yo creo que es un momento en el libro de 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra batalla es la batalla de la fe, para creer la palabra de Dios. Porque el problema está cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos dice algo y nosotros no creemos. Pero cuando creemos, por eso dice la Biblia, para el que cree, todo es posible. Dios le dio una estrategia que parecía algo que no iba a funcionar, pero Dios es el Dios que da las victorias como Él quiere y como Él las sabe dar. Entonces, allí está la clave para creer la palabra. Este es un tiempo de pelear esa batalla de la fe. O sea, tu batalla no es tanto con el diablo, tu batalla es contigo mismo. Porque si tú crees la palabra, el diablo está derrotado. Jesús dice que lo derrotó, lo venció. Por eso dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? Cuando salió victorioso en la resurrección. Entonces quiere decir que el Señor es el Todopoderoso. Y por eso dice, por eso tenemos que creer esa palabra, que ahora cuando recibimos a Cristo somos hijos de Dios. Y que Él es nuestro Padre, y que Él es nuestro Dios, y que nos ha llamado. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, pero le hace una advertencia. Nunca se aparte de ti este libro de la ley.
era la Torá, eran los primeros 5 libros que había. Y él dice, meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Tremendo. O sea, ¿quién va a hacer prosperar tu camino? Cuando tú estás claro que tu batalla es creer la palabra de Dios. Porque el enemigo ha trabajado al ser humano y fíjate, todos los problemas que tenemos es por la desobediencia a la palabra. Todo lo que está pasando en el mundo es porque el hombre se apartó de la palabra de Dios. Ahí en Estados Unidos, mira qué está pasando. Se apartaron de Dios, un pueblo que nació bajo la palabra. Pero ¿qué está pasando? Ellos se apartaron. Ahora el presidente quiere volver otra vez y está haciéndolo. Pero ya ahí está la situación, las consecuencias de apartarnos de Dios, de desechar la palabra de Dios. Por eso hoy más que nunca tenemos que aprender a confiar en Dios y en la palabra. Por eso le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Tenemos el caso de David, cuando David estaba huyendo de Saúl, se fue a vivir donde los filisteos. Dice que este Salmo 34 fue escrito cuando David estaba allá con los filisteos porque Saúl lo iba a matar. Y él estaba en la retaguardia del ejército de los filisteos y alguien lo vio y dijo, este es lo que dicen las mujeres, decían, David mató a 10,000 y Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Este hombre es un guerrero, nos va a hacer la rosca aquí. Cuando estemos peleando con el pueblo de Israel, él se va a poner de bando porque él es israelita y él es de allá. Entonces dijeron, bueno, vamos a matarlo. Y este escuchó y se las tiró de loco, que era un demente. Y allí escribió el Salmo 34. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quién te va a librar de los temores que tienes? ¿Quién te va a librar de esa situación, angustia que tienes? El Señor. Pero dice, busqué a Jehová, no me quedé paralizado, busqué a ese Dios altísimo. Él mismo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él conocía a ese Dios grande, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová voy a morar por largos días. Y aunque pase por el mal del virus, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¡Qué palabra tremenda! Eso nos infunde aliento. La Biblia no nos dice que no vamos a pasar por las pruebas, porque a veces nosotros, los predicadores, a veces decimos, no, es que esa prueba, no, que a mí no me pasa nada. Sí vamos a pasar por la prueba. Y todos estos hombres pasaron por la prueba. Si tú ves, David fue un hombre probado en todos los aspectos. Cuando salía de allá detrás de las ovejas, lo primero que se encontró fue con Goliat, que tenía paralizado el pueblo, un hombre que medía más de 2 metros, una espada que medía 1,5 metros, y David era un niño, un adolescente de 17 años, y se enfrentó a aquel gigante. O sea, tú puedes enfrentar al gigante. Yo me imagino, alguien dijo, David, esos cabellos le bailaban, sentía temor, temblaba, pero lo hizo con temor. Alguien me enseñó, hazlo con temor. Cuando sientas, porque vas a sentir el temor, pero tienes que levantarte por encima del temor. Porque el Señor te dice en esta mañana, no temas porque estoy contigo. No temas porque soy tu Dios. Entonces, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Este es un tiempo para buscar a Dios. Cuando las demás opciones no están, entonces tenemos que buscar a Dios. David dijo, Saúl me persigue, no hay quien me defienda, tengo que buscar a Dios. Y como buscó a Dios, Dios le dio la victoria en todas las batallas que sostuvo. Yo te digo esta mañana, Dios quiere darte victoria en medio de esa adversidad, en medio de esa dificultad, en medio de tu economía. También encontramos en la palabra de Dios la resurrección de Cristo, declara que Él ha vencido a nuestro peor enemigo, la muerte. Las personas dicen, para todo hay remedio, menos para la muerte. Por eso es que tenemos tanto miedo al COVID, porque es una pandemia de muerte. Pero fíjate que alguien dijo una verdad, la muerte no tiene la última palabra.
¿Sabe quién tiene la última palabra? La tiene Dios. Jesús tiene la última palabra. Él le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces diga conmigo, la muerte no tiene la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios. Porque nosotros, los que hemos creído el Evangelio de Jesucristo, que hemos creído la palabra, dice la palabra que resucitaremos como Cristo resucitó de los muertos, con un cuerpo glorificado. Entonces, qué interesante, aún Moisés con temor levantó su vara y Dios separó las aguas del Mar Rojo. Hay un milagro, o sea, este es el tiempo de los milagros más grandes. Quiero decirte, prepárate para recibir un milagro, porque este es el tiempo de los milagros. ¿Por qué? Porque es el tiempo cuando no hay más opción. Cuando podemos decir, nadie puede arreglar esto. Y gracias a Dios se ha levantado un movimiento, tanto aquí en Colombia, en Barranquilla, como en el mundo entero. Habían 100 millones de personas unidas a través de los medios, orando el día 1 de mayo. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca se había visto. ¿Por qué? Porque la iglesia ha entendido, los líderes cristianos y los no cristianos han entendido que la única solución es Dios. Y si Él nos escucha, como dice la palabra, si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13 al 16, dice la palabra, Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme. Mira qué palabra en esta mañana para nosotros. No temas, pero está firme. ¿Firme en qué? En la roca. ¿Quién es la roca? Es Jesús. La palabra dice que el que oye esta palabra y la hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa. ¿Dónde? En la roca, en Jesús. En la palabra viviente que es Jesús. Esa es la palabra viviente, es el verbo que se hizo carne. Porque van a venir tempestades, van a venir cosas terribles. Pero si estamos fundamentados en Cristo Jesús, en la roca inconmovible, dice que no nos va a arrastrar eso, no nos va a arrastrar el COVID-19, no nos va a arrastrar nada, porque nuestro fundamento es la palabra viviente de Dios, es Jesucristo. Y Él ya murió y resucitó para gloria de Dios el Padre. Y todos los poderes, por eso dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Entonces, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca para siempre lo veréis. Dice la palabra, Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Qué interesante es cuando ponemos la confianza en Dios. Ese Moisés que tuvo miedo, que sentía que no podía, ahora estaba levantado en Dios. Ahora había tenido experiencias con Dios. Ahora Dios se le había manifestado cara a cara. Dice, no, a nadie se le mostró, y a Él se le mostró el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios grande. Y Él empezó a ver todas las maravillas de Dios. Y Él estaba convencido en su mente, en su corazón, de que ese Dios era el todopoderoso, el que lo había llamado. Por eso cuando Él estaba, y si nosotros volvemos un poquito atrás al 14, 12, 11, nos damos cuenta de que la primera reacción del pueblo de Israel, este pueblo era un pueblo que olvidaba rápidamente lo que Dios hacía por ellos. Por eso es que Dios quería impactarlo a través de los milagros, pero a veces los milagros pasan. Por eso es que la palabra de Dios es la que tiene que estar en el corazón de nosotros. Entonces, fíjense, ¿qué dijeron los israelitas? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Para qué nos trajiste aquí? Para que muramos aquí, porque verdad venía un ejército armado, era el ejército más poderoso de ese tiempo. Y eran los más calificados. Pero
Qué interesante lo que hace Moisés. Moisés no se deja llevar por la murmuración del pueblo y se desanima, sino que él saca una palabra. Eso es cuando un hombre está cerca de Dios, conoce la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, entonces él puede sacar esa espada que es la espada del Espíritu. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, no temáis, está firme y ved la salvación que hará Dios con vosotros. Dios nos va a dar la victoria. Yo quiero decirte en esta mañana, no sé cómo está tu situación, pero Dios te va a dar la victoria. Si tú dependes de Dios, Dios va a hacer un milagro en esta mañana contigo. Los egipcios que ustedes ven hoy no los verán jamás, porque Dios va a pelear. ¿Cómo iba a pelear Dios? Fíjense, Dios pelea las batallas de una manera diferente a como la pelean los ejércitos naturales. ¿Qué pasó? El mar estaba, el ejército venía contra ellos, pero Dios le da la estrategia a Moisés. Y esa vara que tenía Moisés representa la autoridad que Dios le había dado. Y le dijo, levanta la vara, extiende la mano y abre el mar. Como Moisés sabía quién era Dios, quién era el Dios todopoderoso, él no dudó en hacerlo, sino que creyó la palabra. Por eso es que tú tienes que esforzarte para creer esa palabra. Por eso dice ese versículo que tenemos que pelear la batalla de la fe. Es para creer que lo que dice Dios es verdad, así las circunstancias digan lo contrario. Moisés estaba lleno de la palabra, estaba lleno de Dios. Y él creyó a la palabra que Dios le había dado. Y por eso el milagro sucedió. El mar se abrió. Ellos no habían visto nunca eso, ni Moisés había visto, ni ese pueblo había visto eso. Pero ocurrió porque creyó Moisés al Dios que le había hablado, yo estaré contigo, yo te libraré, yo te guardaré. Y fue una gran victoria. Después de eso los israelitas empezaron a danzar y en el espíritu, María y todos, panderos, danza. ¿Por qué? Porque Dios había dado una gran victoria. Tenemos el caso de Marta, aún llorando, asustada, vio a Lázaro salir de la tumba al llamado de Cristo. Este es un caso también que me impresiona, es una historia maravillosa. Dice que el Señor era amigo de esta familia y Jesús sabía que Lázaro iba a morir, pero él se quedó un tiempo para llegar al momento. ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios quiere mostrar, Jesús quería mostrar quién era realmente, que ellos, los judíos, los amigos, María y su hermana, supieran quién es el verdadero Dios. Qué tan grande era ese Dios, porque eran amigos de Jesús. Y me imagino que lo conocían como amigos, simplemente hablaban, simplemente charlaban, pero no habían profundizado quién era ese amigo. Por eso es que los mismos discípulos decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, Marta estaba llorando, estaba angustiada, pero Jesús llegó. Y acusó a Jesús porque cuando lo vio dijo, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le lanza una palabra, tu hermano va a resucitar. Y ella como conocía la palabra, porque es el problema cuando conocemos la palabra pero no conocemos al Dios de la palabra. Ella conocía a Jesús, pero no conocía las virtudes que habían en Jesús, el poder que había en Jesús. Y Jesús le dijo, no Marta, no va a resucitar en el día postrero, va a resucitar ahora, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios puede hacer que esos sueños que hoy se enterraron puedan resucitar en tu vida. Me llama la atención que dice que ya tenía, ¿cuánto? 4 días, 3 días de muerto. Porque de pronto si hubiera muerto de una vez y Jesús hubiera llegado, hubieran dicho, no, pero claro, estaba como medio muerto y entonces ya lo levantó, pero ya estaba putrefacto, ya lo habían enterrado, ya habían puesto una piedra pesada sobre la tumba, que era lo que hacían los antiguos. Entonces era para mostrar que Él pueda actuar en cualquier situación que tengamos, por difícil que sea. Marta dijo, Señor, ya llegue, eso es imposible, ya no va a resucitar, no es imposible.
Pero aquí es donde entramos. Lo que es imposible para el hombre, posible para Dios esta mañana. Dios te está hablando esta mañana que Él lo puede hacer. De pronto es una enfermedad, es una falta de dinero, es una falta de empleo. Estás pensando a salir de esta situación, ¿qué va a pasar? Pero yo quiero decirte, yo he experimentado eso, yo les he dado testimonio de que cuando yo necesité al Señor en los momentos difíciles, siempre encontré en Él la solución a mi problema. Y Él es el mismo, por eso tenemos ese lema tan hermoso, Él es el mismo. Entonces vemos que había muerto Lázaro, ¿verdad? Que había muerto, salió atado de manos y el Señor le da una orden a Lázaro, porque no era cualquiera, es la voz de trompeta del Dios viviente. Es el Dios eterno que estaba en él. Era el poder de Dios y le dijo, Lázaro, sal fuera. No sé dónde estaba el espíritu de Lázaro y el cuerpo estaba ahí, pero aquel espíritu escuchó la voz de Dios y se unió a ese cuerpo y Lázaro resucitó. Yo quiero decirte, Él es la resurrección en la vida esta mañana. Dios quiere que tú le creas esta mañana, por eso estamos hablando de ese Dios tan grande, que quiere decir que no hay nadie que pueda hacer las cosas que Él hace. Él puede abrir el mar, Él puede resucitar al muerto, Él puede hacer que lo que no es sea. Esa es la verdad de la palabra. Entonces, Dios es más rico que nuestras deudas. La palabra dice que de Él es la plata y el oro. También dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Dónde está la clave? Está en Cristo Jesús. Y esta palabra, por eso te hago énfasis en el libro de 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 12, dice, pelea la batalla de la fe. Yo te voy a decir hoy, ¿qué es pelear esa batalla de la fe? Es pelear para creer lo que la Biblia dice, así las circunstancias digan lo contrario. Es lo que Moisés hizo cuando él no oyó la negativa. Yo tengo también un pasaje bien importante en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 30 y pico en adelante, donde Jairo, muere la hija de Jairo. Y Jairo viene a buscar al maestro, viene a buscar a Cristo, ¿verdad? Y los amigos de Jairo dicen, no molestes al maestro porque tu hija ya murió. Y era lo último, ya Jairo, pero el Señor le da una palabra que te la doy a ti en esta mañana. Dice, no temas, cree solamente. Si no te queda más nada, que te quede esto. No temas lo que estás viviendo, cree que Dios puede hacer un milagro. Cree que Jesús puede resolver esa situación. También en la parte económica, Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. El tema aquí, Dios es más rico que nuestras deudas. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer la palabra, porque es que a veces nos alegramos cuando alguien nos dice, te voy a mandar 100,000 pesos, y sabemos que esa persona hoy, que estamos en una necesidad, y esa persona es seria, o sea, cuando dice algo lo cumple, y nos alegramos. Y el Señor dice que tiene todo para nosotros. O sea, Él dice, Él suplirá todo lo que haga falta en tu vida, conforme a sus riquezas en gloria, pero en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos que levantarnos a pelear esa batalla, porque el enemigo nos está ganando la batalla donde en la mente, porque ahí es donde peleamos la batalla de la fe, para creer lo que Dios dice, aunque las circunstancias digan lo contrario. Dice, nuestras deudas nunca son superiores a lo que Dios puede proveer o a lo que Dios nos puede suplir. Nunca van a ser, porque cada mañana son su misericordia y su grandeza. Y Él lo mostró en el pueblo de Israel. Él les dio alimento, Él les dio ropa en el desierto, Él les dio agua de la roca, les dio alimento, pan del cielo. Entonces, todas sus necesidades. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Qué interesante. Él es el dueño de todo. Él dice en el Salmo 50 al pueblo de Israel, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todas las aves, todos los becerros, todas las vacas son mías. Yo no necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí. Yo soy el que los alimento. Porque a veces pensamos que podemos ayudar a Dios, que Dios está necesitado de nosotros, de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. No,
Dios lo que quiere es bendecirnos a través de eso. Por eso dice, dad y se os dará medida buena, apretada y rebosante en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Qué interesante esta palabra que tenemos que aprender. Yo sé que estamos viviendo un momento difícil. Te va a decir, pastor, ¿cómo? Es que Dios no nos está pidiendo que le demos más de lo que le podemos dar. Si tú coges 10,000 pesos, te regalan 10,000, ¿cuánto tienes que dar? 1,000 pesos. Pero ese es el punto de bendición para tu vida, porque Él dice, tráelos al alfolí y haya alimento en mi casa y pruébame. O sea, allí es donde el enemigo está ganando también la batalla. Yo creo que hay un grupo de hermanos, y doy gracias a Dios por esos hermanos que día a día están llamando, vengan por la ofrenda, vengan por el diezmo, porque están comprometidos, porque ellos saben que de ahí depende su bendición, que no les falte nada. Entonces, dice, traer los diezmos y haya alimento en mi casa, pruébame, tú vas a probar a Dios, vas a probar que la palabra de Dios es verdad. Por eso te decía que es importante, pelea la batalla de la fe, porque el enemigo te va a decir, pero es que ya no tienes, no estás trabajando, no tienes. Pero si recibes, tú tienes que hacer esa parte. ¿Por qué? Porque esa parte es la parte importante, es la parte de Dios. No porque Dios lo necesita, Dios no necesita de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda. Nosotros somos los que necesitamos ser bendecidos por Dios. Entonces, esa es la bendición. Dios quiere bendecir tu familia, pero tú tienes que empezar a pelear la batalla de la fe, porque el enemigo te dice, no eso, imagínese hermano, ¿cómo yo voy a poder dar? Pero de lo poco que Dios te da, como estos hermanos que reciben del gobierno, los ancianos mandan a buscar y dicen, mande a buscar el diezmo. Qué bueno, porque ellos saben que no es el gobierno, es Dios el que les provee el alimento a través de la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero orar por la economía tuya y decirte que Dios es suficiente, grande como para satisfacer las necesidades de los que confían en Él. Es confianza, es seguridad, no nos dejemos robar la bendición. Dios quiere bendecirte, Dios quiere mostrarte que si tú haces lo que Él te dice que haga, va a abrir la ventana de los cielos. ¿Cuánto necesitamos que se abra la ventana de los cielos? Y derramar bendiciones, no solamente bendiciones, hasta que sobre y abunde. Y reprenderé por ti la enfermedad, el devorador que no te va a proteger tu casa, va a proteger tus bienes, va a proteger tu familia. Porque Dios dice que reprenderá al devorador. Yo voy a abrir la ventana de los cielos, voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Qué interesante, hermano, porque allí es donde tenemos que ganar esta batalla. Es una batalla de fe, porque esto es algo de obediencia a la palabra de Dios. Cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer, Dios se encarga de nuestras necesidades. Eso es lo que quiero decirte, Dios es suficiente, grande como para satisfacer toda necesidad de los que confían en Él. En esta mañana te digo, confía en el Señor. Quiero orar por ti. Levanta esa mano como si tuvieras una ofrenda, tuvieras un diezmo allí. Diciéndole a Dios, aquí Señor, tengo lo que voy a dar. Y tú vas a orar, yo voy a orar por ti esta mañana. Que no falte el pan, que no falte la bendición en tu casa. Pero recuerda que tú tienes que tomar una decisión, porque alguien decía algo y es verdad. Dios le dijo a Moisés, he puesto delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escojan ustedes que quieran. Dios no te obliga, ni te vamos a obligar. Nadie te puede obligar. Pero Dios te dice que si tú tomas la actitud correcta, dice, te va a ir bien a ti y a tus hijos para siempre. No va a faltar el alimento, no va a faltar la bendición de Dios, porque Dios es el que da el pan al que come y da semilla al que siembra. Esta palabra es una semilla. Si tu corazón estuvo preparado en esta mañana, recibirás la bendición de Dios. Ya la vas a recibir. Levanta tu mano en señal ahí como para que tú tomes en este momento esta situación y puedas decir, Dios, te doy gracias porque tú has suplido mis necesidades. Ayúdame a ser fiel en lo poco.
para que venga lo mucho, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor. Oro con mi corazón esta mañana, para que tú suplas cada necesidad, pero ellos van a hacer la parte de ella. ¿Cuál es la parte de ellos? Obedecerte, creerte, que lo que dice esta palabra es verdad, que tú vas a abrir ventanas en los cielos, vas a darle la bendición que tú has prometido, porque no es hombre el que la promete. Por eso dice Jehová de los ejércitos. No dice Álvaro Padilla, no dice el predicador tal. Dice Jehová de los ejércitos, y se lo dice Jehová de los ejércitos. Él es el Dios todopoderoso, grande, dueño del mundo y su plenitud. Todo le pertenece a Él. Todo lo que hay en el mundo le pertenece a Él, todas las cosas. Padre, yo bendigo este pueblo en esta mañana con esa economía, Señor. Es algo que está socavando las familias, que está poniendo aún a pleitear a unos, que está poniendo, Señor, en dificultades a otros. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar estas deudas? Pero hoy tú estás por encima, tú tienes lo suficiente, tú eres suficientemente grande para satisfacer toda necesidad, para cubrir toda deuda, para hacer, Señor, que lo que no es sea. Tú eres Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Yo bendigo las vidas que están allí, bendigo a mis hermanos que tienen el empleo todavía. Señor, que algunos trabajan 2 horas o 3 horas o 2 días en la semana, pero están allí, Señor. También bendigo a aquellos que no tienen y que están orando para que se abra una puerta. Dios, que se abra esa puerta esta mañana, porque hemos hablado del Dios de los milagros, el Dios que levanta a los muertos, el Dios que abrió el mar, el Dios que dio alimento en el desierto, maná del cielo. Ese mismo Dios está esta mañana con nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Declaro tu palabra sobre ellos, declaro que el bien y la misericordia les seguirán todos los días de su vida y que en la casa de Jehová van a morar por largos días. Señor, que saldremos victoriosos de todo esto, con más fe, con más confianza, porque las circunstancias, Señor, la adversidad nos hace creer en ti, nos hace buscarte a ti, para encontrarte, y tú estás dispuesto a darnos lo que necesitamos. Sana los cuerpos, libera las mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Toda palabra del enemigo, Señor, toda duda, todo lo que no es tuyo, y se quebranta toda maldición, Señor, del pecado, de la desobediencia. Dios, y viene la palabra de fe a nuestro corazón, viene la palabra de victoria, viene la palabra tuya, Señor, que es medicina a nuestro cuerpo, refrigerio a nuestros huesos. Viene la palabra de Dios, que es vida y vida en abundancia, Señor. En el nombre de Jesucristo, hoy se rompe toda maldición económica, Señor. Todo lo que Satanás, el devorador, por causa de la desobediencia, se ha comido, Señor, lo va a devolver al 100 por 1, Señor. Creemos que esta palabra llega al corazón de tu pueblo. Bendigo las vidas, Señor. Bendigo la familia. Bendigo el hogar que están allí, los amigos que están allí, Señor. Escuchando esta palabra, Dios, que hoy traiga salud, vida a ellos, Señor. Que te muestres como ese Dios omnipotente, que cuando el médico ha dicho no hay nada que hacer, ellos puedan saber que hay un Dios que levanta a los muertos, que da vida donde no hay vida, que llama las cosas que no son como si fuera. Te damos gracias por esta mañana. Te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre. Gracias por ayudarnos. Gracias por estos medios. Gracias por la vida de los técnicos, por la vida de cada uno de los que están aquí trabajando. Ayúdanos, Señor, para hacer las cosas mejor cada día. Te doy gracias por esta palabra. Hemos creído en el Dios Todopoderoso. No vamos a sucumbir, no vamos a perder, vamos a ganar si te buscamos a ti. Vamos a ver la victoria en medio de esas circunstancias como las vio David, como las vio Moisés, Señor, viendo que este mar se abría y ellos pudieron pasar en seco. Era un milagro glorioso, pero ese es el momento del milagro glorioso en tu vida, porque Dios puede hacer lo que para ti esta mañana parece imposible. Pero recuerda, para eso tienes que creer la palabra. Tienes que entrar en esa intimidad con Dios, en esa vida con Dios, y creer lo que Dios dice. Pelea para creer la palabra de Dios.
Eso fue lo que dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Ustedes saben, mis amados, que hoy es la cena del Señor. Y entonces prepárese, porque ya vamos a empezar aquí a traer la cena. Mi esposa va a estar con ustedes. Damos gracias a Dios por esta familia pastoral y por todos los que nos ayudan en esta transmisión. Que Dios bendiga sus vidas, Dios les guarde, les amo en el amor del Señor. Creo que Dios te ha dado una palabra para que la medites, para que veas que Dios es grande y que Él quiere hacer maravillas contigo. Como lo hizo ayer, lo hará hoy. Que Dios te bendiga.